Bienvenidos a Lo que nunca nos contaron. Yo soy Obulina y el día de hoy me encuentro con Doña Bulba. Hola a todos, yo soy Doña Bulba. En este episodio hablaremos de la educación sexual en familia. Inicialmente, me gustaría invitarlos a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Por qué es importante hablar de educación sexual en familia? Al final de este episodio, esperamos que puedan darle respuesta a través de la reflexión individual. Papás, hablemos claro. Para nadie es un secreto que hablar de sexo con los hijos puede llegar a ser incómodo y resulta algo complicado. Nadie quiere hablar de sexualidad con sus hijos y menos aún los hijos con sus padres, pero es un tema importante y por eso estamos aquí. Y cuando iniciamos todo este proceso, nos enfrentamos al dilema de cómo les hablamos a nuestros hijos si nosotros tampoco tenemos claro qué significan las cosas. Porque es lo que nunca nos contaron, de lo que no se hablaba, acostumbrados a tratar el tema con tabú y a nombrar las cosas con un nombre que no corresponde. Es algo muy cierto, así que para empezar a hablar con los hijos es necesario entender qué es la sexualidad, porque esta no es solo hablar de sexo. La sexualidad es un aspecto muy importante y fundamental en la vida humana. Esta tiene distintas dimensiones como son las cognitivas, emocionales, físicas, sociales, entre otras. Además, se pueden ver influenciadas por roles, normas y expectativas de la sociedad. La sexualidad nos permite desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas y entender cómo nuestras decisiones afectan al bienestar propio y el de otros. Por lo tanto, los padres debemos dejar la idea de que la sexualidad es un problema y empezar a reconocerla como un derecho fundamental del ser humano y fundamental para el desarrollo de nuestros niños. Hace poco, cuando estuvimos hablando con algunas madres, conocimos a Manuela. Ella nos comentaba desde su experiencia cómo era hablar de sexualidad cuando era más joven y esto fue lo que nos contó. En mi casa cuando yo era pequeña no era como un tema que uno sabía que no tocaba como por no faltar el respeto ni nada así, entonces era como algo que todo el mundo evadía, o sea, era un tema que simplemente no se tocaba y todos sabíamos que no lo íbamos a tocar y ya. Papás, y qué mejor forma de aprender que de la mano de un profesional. Por eso el día de hoy nos encontramos con una invitada especial, Adriana Guerrero, médica y sexóloga clínica que nos estará ayudando a fortalecer el conocimiento. Bienvenida, Adriana. ¿Podrías contarnos un poco sobre cuál es el mayor error que cometemos al hablar de educación sexual, tanto en casa como en la escuela? El mayor error es hablar desde el miedo o el silencio. Durante muchos años, la educación sexual en casa y en la escuela se ha limitado a 3 mensajes específicos. No lo hagas. Cuidado y vas a quedar embarazada o puedes enfermarte. Con eso, los jóvenes reciben un discurso de prevención, pero nunca de construcción positiva de la sexualidad. El problema es que si solo lo hablamos de riesgo, generamos culpa, vergüenza y desinformación. Y cuando evitamos el tema creyendo que ya no aprenderán solo, lo que ocurre es que buscan respuestas en internet, que ahí encontramos mucha información que desinforma. Hay respuesta en la pornografía o en amigos que también tienen dudas. Y ahí se generan conceptos distorsionados sobre el amor, las relaciones y el cuerpo. La sexualidad no debe tratarse como un tabú. El error más grande es no abrir un espacio seguro de diálogo con nuestros hijos. Teniendo en cuenta esto, la educación sexual en la familia no es solo una cuestión de información biológica, es fundamental para el desarrollo integral de los niños y adolescentes. La familia, y en especial los padres, como primeros agentes socializadores, tienen una gran influencia en la actitud de los niños y adolescentes en relación con su sexualidad. Por esta razón, debemos ser un lugar seguro en el cual se pueda hablar abiertamente de la sexualidad y se fomente en los niños y adolescentes una relación sana con su cuerpo, para que tomen decisiones informadas y responsables, que conozcan sus derechos y así de esta forma protegerlos de la violencia y del abuso, desde el conocimiento y reconocimiento. Adriana, me surge la duda de cómo podemos adaptar la educación sexual a diferentes edades sin caer en la sobreprotección ni en la sobreinformación. La educación sexual debe ser gradual, progresiva y de acuerdo a la etapa de la vida que se encuentre cada persona.
Cada peldaño que uno va en esa escalera corresponde a una edad de madurez. En la infancia se enseña lo básico: nombrar correctamente las partes, hablar del cuidado personal, explicar la importancia de decir no, reconocer conductas inapropiadas de otro. Esto no se trata de sobresexualizar, es prevenir el abuso y fortalecer la autoestima corporal. A veces nosotros como padres cometemos errores, entonces, por ejemplo, a la vulva le decimos la palomita, el dulcecito, el tesoro, y nosotros ahí abrimos un espacio o una ventana para que abusen de nuestros niños. Entonces, lo ideal es llamar las partes de nuestro cuerpo como son. En la adolescencia llegan las respuestas sobre los cambios físicos, la atracción, ahí uno empieza como a enamorarse, el placer, porque ahí empiezan como la autoexploración o el descubrimiento del placer de nuestro cuerpo, los consentimientos. Nosotros tenemos que hablar también en esta etapa de métodos de cuidado. Aquí es fundamental hablar con claridad, porque es cuando los jóvenes empiezan a tomar decisiones y a sentir presión social. Si se hacen novio de alguien y entonces está la famosa prueba de amor, y ahí cometemos muchos errores. Por eso hay tantos embarazos no planeados, porque precisamente estas pacientes o estas personas se dejan presionar. Y en la juventud, la educación debe enfocarse en la responsabilidad afectiva, en cómo construir relaciones sanas, en tomar decisiones sobre el inicio de la vida sexual con conciencia y en temas como la diversidad, el placer y el proyecto de vida. La clave aquí es no dar más información de la que la persona está lista para recibir, pero tampoco es esconder que necesita saber. La sobreprotección crea ignorancia y la sobreinformación sin contexto genera confusión en muchas áreas de nuestras vidas. Ahora hablemos de los beneficios de una educación sexual temprana y responsable. Es importante reconocer que la educación sexual temprana y responsable es crucial para el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Proporcionar información precisa y adecuada tiene múltiples beneficios que van más allá de la prevención de riesgos. Oulina, ¿nos podrías contar? Claro que sí, mira, la educación sexual enseñada a temprana edad es muy fundamental porque ofrece beneficios significativos que impactan positivamente en la vida de los adolescentes. En primer lugar, esta contribuye en el retraso del inicio de la actividad sexual, porque los jóvenes, al tener un conocimiento más amplio y profundo, normalmente suelen tomar decisiones más conscientes y maduras sobre su vida sexual. Además, ayuda a reducir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, porque la educación sexual proporciona información clara y precisa sobre la anatomía, la prevención de riesgos y el uso correcto de métodos anticonceptivos, lo que permite proteger su salud. Por último, también promueve el desarrollo de relaciones saludables porque enseña valores claves como el consentimiento, el respeto, la empatía, permite que haya una comunicación efectiva y la igualdad de género, lo cual de esta forma se construyen relaciones afectivas y sexuales sanas basadas en el respeto mutuo y libres de violencia. Así es. Debemos derribar la idea de que hablar de sexo es malo o los hijos no necesitan saber tanto. Hablar de sexo y de sexualidad es importante porque permite a los niños y jóvenes construir una identidad sana y una autoestima fuerte al entender sus cuerpos y emociones. Este diálogo abierto los protege de riesgos, les brinda información confiable que los ayuda a tomar decisiones informadas y responsables, evitando así que recurran a fuentes peligrosas o desinformadas. Finalmente, hablar sobre sexualidad les enseña a establecer relaciones sanas, a comprender el consentimiento, a reconocer límites y a prevenir la violencia y las interacciones nocivas. Adriana, tú como profesional, ¿nos podrías dar un mensaje en cuanto a la creencia de que hablar de sexo es malo? Yo como médico sexóloga tengo una gran responsabilidad social y a mí me encantan estos espacios donde me dan la oportunidad de enviar un mensaje. Y el mensaje es que hablar de sexo no es malo. Lo malo es el silencio que deja a los jóvenes indefensos frente a la desinformación.
frente a tanta información que consiguen en redes, frente a esos accesos a pornografía que finalmente están alejados de una realidad, porque nunca es el tamaño, nunca es la duración y nunca se finge tanto como lo hacen eso. O sea, nosotros desde esa área idealizamos un acto sexual que está alejado de una realidad. El tabú solo genera más curiosidad y búsqueda en lugares equivocados. La sexualidad no significa darles todo el conocimiento de golpe, sino de acompañar en su proceso de desarrollo con información honesta, pero sobre todo que sea una información adecuada de acuerdo a la etapa de la vida en que se encuentre esta persona. Decir, los hijos no necesitan saber tanto. No, eso es un gran error, porque es negar que la sexualidad es parte natural de la vida. Cuando educamos en sexualidad, no estamos hablando solo de sexo, estamos hablando de respeto, estamos hablando de cuidado, estamos hablando de dignidad, estamos hablando de emociones, estamos hablando de vínculos o apegos seguros. Educar no daña, al contrario, protege, empodera, pero sobre todo da libertad. Adriana, gracias por participar, por tu tiempo y por compartir este conocimiento en el podcast. Muchas gracias a las madres que se animaron a participar, que compartieron sus opiniones y se abrieron a contar sus experiencias. Gracias por escuchar lo que nunca nos contaron. Esperamos que esta información les haya permitido responder la pregunta inicial de ¿por qué es importante hablar de educación sexual en familia? Nos vemos en un próximo episodio.